Hola, hola, muy buenos días para todos. Qué hermoso día para agradecerle al Señor una vez más. Cómo no levantarnos con una palabra de gratitud, sabiendo que el Señor, mientras dormíamos, guardaba nuestra vida, velaba nuestro sueño, estaba ahí para guardarnos. Y podemos decir, como decía el siervo, como dice su palabra: me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, porque mi Señor sustenta mi vida, sustenta nuestra vida, queridos amigos, todos aquellos que están escuchando en esta nueva mañana, en este nuevo despertar, la palabra de nuestro Dios, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas, que nos ama de una manera especial, que es nuestro Dios, que es nuestro Padre, que es nuestro libertador. Qué maravilloso es podernos levantar con la certeza de que somos sus hijos y de que Él está ahí. Por eso damos gracias en este día y vamos a continuar aprendiendo de la palabra. Ayer leíamos Jeremías capítulo 35, cómo el Señor le daba a entender a Jeremías la desobediencia del pueblo, que cómo los recabitas podían obedecer los mandatos de su padre y ni siquiera lo colocaban por duda, sino que obedecían. Así tuvieran al frente la oportunidad de fallar y hacer lo contrario, no lo hacían. Así el Señor decía: pero mi pueblo, desde temprano y sin cesar, les he ido anunciando mi palabra, les he enviado mis profetas, les he dicho lo que deben hacer, lo que deben dejar de hacer, y no lo hacen, no lo han escuchado. Están oyendo, pero no escuchan. Saben que yo hablo y no oyen. Les llamo y no responden. Ahora hoy vamos a leer algo que pasó también con este rey, algo que le aconteció a Joacín, hijo de Josías, este mismo rey, en el año 4, Jeremías capítulo 36. Vamos a ir leyendo algunos versículos, pero tú vas a leer en casa todo el capítulo de continuo, por favor, no te vas a saltar los versículos, ¿listo? Para que puedas entender un poco más el contexto, pero vamos a estar revisando algunos versículos que pueden también hablar a nuestra vida, porque es la palabra de Dios. Y aunque era una palabra para Joacín, para ese tiempo, el pueblo en ese momento, a través de Jeremías, sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, ¿cierto? Para enseñarnos a todos nosotros, para que podamos ser esas personas idóneas, preparadas para las buenas obras, como lo dijo Pablo a Timoteo. Entonces vamos a estar leyendo esta palabra y sé que Dios va a hablar a nuestra vida. Hoy el título de este mensaje es: La palabra del Eterno permanece. La palabra de nuestro Dios permanece. Mira lo que dice el versículo 3 del capítulo 36. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepientan cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Para ponerte en contexto, Dios le habla a Jeremías y le dice que tome un rollo del libro y que escriba en ese rollo todas las palabras que él le ha hablado contra Israel y contra Judá, que se las escriba y pues se las haga saber. ¿Para qué? Para que desde todas las palabras que Dios ya le había revelado a Jeremías desde Josías hasta ese momento, las escribiera, quedaran escritas, para que lo pudieran leer, y quizá cuando ellos escucharan esa lectura de ese rollo, de ese libro, ellos se iban a arrepentir cada uno de su mal camino, dice. Y entonces si ellos se arrepienten de sus malos caminos, entonces Él perdonaría la maldad y su pecado. Mire qué hermoso es esto, porque nos recuerda también lo que está escrito en Crónicas. Mira que el Señor desde un principio, lo único que buscaba, o la única intención del Señor,
es arrepentimiento, es que aquel que escuche se arrepienta, es que aquel que escuche la palabra sea sensible a la voz de Dios y proceda al arrepentimiento, y entonces Él perdonaría su mal camino, Él perdonaría su maldad, ¿cierto? Perdonaría su pecado porque se arrepentían de sus malos caminos. Me hace acordar mucho de la misión que tenía Jonás de ir a llevar esa advertencia también allí a Nínive, ir a llevar la palabra y decirles: oiga, arrepiéntanse de sus malos caminos. Y Jonás luego se enoja porque como el pueblo se arrepintió, pues el Señor no hizo el juicio que iba a mandar contra este pueblo, y el profeta se enoja con el Señor. ¿Por qué no lo destruyó? ¿Por qué no trajo destrucción? Pues porque hubo un pueblo que fue sensible a la voz de Dios y se arrepintió. El Señor quiere es eso, que toda la humanidad, es más, el mismo Jesús lo dijo: la voluntad de mi Padre es que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno de ustedes se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a continuar leyendo. Les voy a parafrasear qué pasó después. Después entonces Jeremías llama a un hombre Baruc. Este hombre Baruc era el secretario, el escribiente, el que iba a escribir lo que Jeremías le iba a dictar en aquel rollo. ¿Listo? Entonces en el versículo 7 dice: quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Mire que Jeremías, luego que le dice a Baruc que por favor escriba todas estas cosas, todas estas palabras que vienen de parte de Dios para Israel, le dice que entre y le lea ese rollo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ellos escuchando el día del ayuno, mire que iban a hacer un día de ayuno. En ese día de ayuno que se convocaba regularmente el pueblo, se convocaba día de ayuno. Entonces dice: léele estas palabras en ese día para ver si están sensibles, para ver si escuchan. Al leer esas palabras y a los oídos de ellos, quizás entonces ellos hagan una oración, y esa oración llegue a la presencia de Jehová su Dios y se vuelva cada uno de su mal camino. Mire qué importante es esto tan bonito que está diciendo, para que al leer este mensaje el día del ayuno, mire que cuando nosotros ayunamos se supone que nuestros oídos van a estar más dispuestos a oír la palabra, y quizás la oración de ellos llegue a la presencia de Jehová. Mire que en medio de convocatoria, de ayuno, es para estar sensibles a la voz de Dios y volvernos de nuestros malos caminos. Es poder hacer que nuestra carne mengue y nuestro espíritu crezca. Esta debe ser la verdadera intención de un ayuno. Quizás ellos venían haciendo el ayuno, pero no estaban sensibles a la voz de Dios, no estaban escuchando la voz de Dios, estaban aún andando en sus malos caminos. Ahora, en el versículo 9 dice: y aconteció en el año quinto de Joacín, hijo de Josías. Mira que en el año cuarto el Señor le mandó esta palabra para que escribieran un rollo. Y aconteció que en el año quinto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. En ese año que se promulga el ayuno es que Baruc les leyó a oídos de todo el pueblo. Ahora un hombre llamado Micaías, un hombre que escucha, va deprisa a buscar al rey, porque entiende, ¿cierto? Él entendió, escuchó y entendió lo que era la palabra del Señor. Entonces él viene rápido a los príncipes y les anuncia todo. Él les dice a los príncipes que se encontró en ese momento: mira lo que ha dicho el Señor, lo que se nos ha leído, mira las palabras que yo he escuchado. Ahora, en el versículo 16, ¿qué pasa en el versículo 16? Porque mire que cuando los príncipes escuchan a Micaías, entonces mandan a llamar a Baruc y le dice que vengan, que traigan ese rollo, que traigan el rollo que él les ha leído, y dice que vengan y se lo lean, ¿cierto? Que Baruc vaya y se lo lea. ¿Y qué pasó en el versículo 16? Miren qué pasó.
Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero. Así se miraron el uno al otro y dijeron a Barút: sin duda, contaremos al rey todas estas palabras. Versículo 17. Preguntaron luego a Barút diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Barút les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Versículo 19. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: ve y escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde estáis. Mire que empieza a haber una alerta en medio de ellos, empieza a suceder algo en sus corazones. Venga, Baruc, ¿qué pasó? Cuéntenos. Se miraron espantados, o sea, hubo temor en ellos, ¿cierto? Hubo miedo en ese momento. Oiga lo que estamos escuchando, mire las palabras que estamos escuchando, lo que nos ha de suceder. Pero ellos también conocían al rey y por eso le dicen: ve y escóndete, ¿cierto? Ve y escóndese porque sabían que el rey de pronto iba a tomar represalias contra ellos, iba a tomar alguna palabra contra sus vidas, iba a hacer algo en contra de ellos. Entonces le dice: ve y escóndete. ¿Quiénes? Tú y Jeremías, Baruc y Jeremías. Miremos qué pasó en el versículo 22 y 23 cuando estos príncipes van ahora ante el rey y le anuncian al rey estas palabras. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9 y había un brasero ardiendo delante de él, o sea, había fuego allí. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, solo 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque Elnatán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Mira que reaccionó con soberbia delante de las palabras de la lectura de este rollo. Él reacciona con soberbia. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que reaccionó con soberbia? Porque cogió un cortaplumas y lo rasgó, y con la misma cogió este rollo y lo echó al fuego, como quien dice: yo me deshago de estas palabras, o sea, aquí soluciono esto, solamente es quemar este rollo y listo. No quiero escuchar, no quiero oír, no quiero leer, no quiero nada de lo que está escrito en este rollo. No acepto lo que Dios me está hablando. Prácticamente es como decirlo, si lo tomamos en nuestra vida, una reacción de nosotros frente a algo que nos están leyendo de esta manera. Quemar esas palabras es como decir: yo no quiero escuchar esto, yo no acepto esto. Mire que no tuvieron temor aquellos que estaban alrededor del rey, esos siervos que estaban ahí con él, escuchando por primera vez estas palabras. Se contagian de esa prepotencia del rey y no lo hacen, no rasgan sus vestidos. Recordemos que cuando rasgaban sus vestidos al oír el juicio, la palabra del Señor, algunos rasgaban sus vestiduras en señal de arrepentimiento, de dolor, de humillación, de decir: Señor, sí, te fallé. Señor, por favor, ten misericordia. Era una forma de rendirse delante de la presencia del Señor, de rasgar sus vidas, sus vestidos físicos. Ellos lo rasgaban literal delante del Señor, como diciendo: Señor, me humillo, te necesito. Era señal de eso en ese momento, en ese punto. Era lo que debían hacer: rasgar el rey sus vestidos y decir: Señor, me deshago de esta prepotencia, me deshago de mi maldad, Señor, quiero acercarme a ti. Pero no lo hizo. Era el momento de hacerlo y él no actuó de esa manera. Mire que también algunos de los príncipes tampoco lo hicieron y quemaron el rollo. Así que, ¿qué pasó después? En el versículo 26, Dios le da la orden de ir y coger a Baruc y a Jeremías, el rey es el que dio la orden de ir y coger a Baruc y a Jeremías. Versículo 26, también mandó el rey
a Jerameel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Arriel, y a Selamías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Barut el escribiente y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Porque Dios guarda a sus siervos, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso es necesario mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, porque Dios guarda nuestras vidas. Como siervos de Dios, no temamos hacer lo que Dios nos manda hacer, porque Dios guardará nuestra vida en completa integridad. El Señor guardó la vida de Baruc y de Jeremías en ese momento. Ahora, del versículo 27 al 32, viene una profecía de parte del Señor contra Joacín y contra su descendencia. Se airó el rey al oír que venía el rey de Babilonia y acabaría con todo. Esto fue lo que también le molestó a Joacín, ¿cierto? Al saber de que el rey de Babilonia, nombrado acá, vendría contra él y acabaría con todo y con su descendencia. Como consecuencia de haber quemado el rollo, recibiría el castigo de su maldad. ¿Quién? Él y su descendencia. Por más que se quisiera quemar el rollo que contenía la palabra escrita del Señor, eso no impediría su cumplimiento, porque es la palabra del Eterno, esa palabra que permanece. Mire que aquí podemos aprender varias cosas. Podemos aprender la palabra del Señor. Mire que después de esto, cuando tú sigas leyendo el capítulo 36, te vas a dar cuenta que aunque el primer rollo se quemó, el Señor manda a Jeremías y le dice: coge otro rollo y vas a volver a escribir. Vas a volver a escribir. Y dirás a Joacín, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo: ¿por qué me escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no quede en ella ni hombre ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacín, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Bueno, y ahí viene todo, pero fueron escritas todas las palabras que inicialmente se habían escrito y se añadieron otras muchas más semejantes. O sea, el rollo igual quedó escrito para que lo pudieran leer y se pudieran arrepentir, pero aquí vemos la soberbia que hubo en Joacín. ¿Qué podemos aprender, queridos hermanos, ya de todo lo que el Señor ha venido hablándonos? Y igual hemos ido aprendiendo. Para concluir, la palabra del Señor permanece para siempre. Mira que pueden quemar las Biblias que quieran quemar, pueden deshacerse de las imprentas que quieran deshacerse, ni la historia no lo cuenta, ¿no? Igual ha seguido la palabra del Señor. Es el libro más publicado en diferentes idiomas, es el libro más distribuido a nivel mundial, es el libro que más se ha anunciado, es la palabra del Señor, es este rollo. Y aunque contienen algunas páginas que para muchos al leerlas diríamos: ay, yo no quisiera que esto estuviera aquí escrito en la palabra, quisiera ignorar esa página, ese capítulo, ese versículo, quisiera arrancarlo porque no me parece. De pronto en nuestra soberbia decimos: ay, no, yo no quisiera escuchar eso. Escuchamos un sermón, una predicación que nos lee la palabra y quizás decimos: yo no quisiera escuchar esa palabra, quisiera que me dijeran otra cosa en este momento, quisiera que me dijeran que voy a ser millonario, que me va a llegar la casa, que me va a llegar el vehículo, cosas materiales de esta tierra. Pero Jesucristo nos lleva a poner la mirada en lo eterno, en lo sobrenatural, en lo maravilloso, porque aun cuando Pedro le dice: Señor, nada de esto te acontezca, cuando él anunciaba que era necesario morir, que lo iban a matar, pero que iba a resucitar, que esto era necesario que le sucediera, Pedro se interpone y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones porque pones la mirada en las cosas de aquí, de la tierra, y no en lo de mi Padre. Mira que a veces nos pasa de esa manera. No nos gusta la palabra del Señor, no nos acomodamos o no la aceptamos, esa palabra que viene en nuestras vidas, porque no es lo que quisiéramos escuchar, porque no se trata de lo de acá, de lo material, ¿cierto? Nos gustan mucho los sermones de que nos hablen de aquí, de esta tierra, de la prosperidad, del dinero, de los bienes materiales, pero Jesucristo
no nos salvó para darnos cosas materiales, queridos hermanos. Es para lo eterno, lo que permanece para siempre. Porque aquí cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece. Porque así como se seca la hierba y se marchita la flor, así es la vida del hombre. Se marchita en algún momento, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Eso es lo que nosotros debemos tener, esa esperanza. Mira, puedes ignorar la palabra, si quieres ni la abres, si quieres tomas la decisión de no leerla, si quieres tú la ignoras, si quieres no te congregas, si quieres no escuchas una palabra, pero ¿sabes algo? La palabra del Señor está escrita y se cumplirá. La palabra del Señor permanece y se cumple. Sus bendiciones, su amor inagotable, su misericordia, la manifestación de su gracia siempre va a estar ahí para cada uno de nosotros. Algo que te quiero dejar en esta mañana, o que el Señor quiere que dejarnos a todos nosotros en nuestro corazón, es que su palabra permanece. Su palabra permanece. Este rey quiso quemar el rollo para deshacerse de ella, pero su palabra se cumple. No quieras quemar el rollo. Más bien acepta la palabra del Señor para tu vida. Cada una de esas palabras, tanto cuando nos llama al arrepentimiento, como cuando nos está hablando a nuestro corazón y diciendo: mi presencia irá contigo. Eso es maravilloso y es una promesa para nuestras vidas. Que Dios te bendiga en este día, que tengas un feliz y bendecido día.